Las ciudades, sus entornos y nuestro hogar. ¿Cómo se obtiene la residencia fiscal? Diferentes miradas para entender la realidad y los desafíos del mercado inmobiliario más allá de los ladrillos. Cimientos, un podcast de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. Nuevos residentes. Principalmente fue por el año 2020 o 2019 que un poco se veían problemas en Argentina producto de los problemas políticos y económicos. Ricardo Domínguez, contador, Rica Consultores, asesor tributario. Y se avisoraba que iba a venir mucha gente a Argentina a residir en Uruguay. Y principalmente, uno de los canales principales de esa radicación iba a ser la inversión inmobiliaria por aquellos que compran una vivienda para vivir o alquilar, o también venían a invertir. Es decir, Uruguay era más atractivo en ese momento que otros países, producto de su momento de cambio también de gobierno, de un signo negativo en Brasil que venía y en Argentina. Y bueno, todas las aguas corrían para Uruguay en ese momento. Y en materia de tributos o normas contables, ¿qué es lo elemental para este rubro, para esta industria inmobiliaria? Bueno, en primer lugar, las reglas claras es fundamental para un inversor a largo plazo de inmuebles. Es decir, no solo mirar los impuestos, sino la rentabilidad y los costos asociados a la construcción. Eso se mide mucho, y que la rentabilidad a largo plazo siga a unos niveles del 4,5 o 5% es adecuado. Ahora, en materia de impuestos, Uruguay no ha cambiado su tributación en los inmuebles, sigue cobrando 10,5 puntos sobre el alquiler y las reglas normal en IRAE. Tiene exoneraciones de vivienda de interés social o vivienda promovida. Tiene también beneficios en la oferta, que lo que realiza es exoneraciones puntuales, ya sea por vivienda de interés social o vivienda promovida, y también genera beneficios en lo que es viviendas de alto nivel económico, Punta del Este, Carrasco, Positos, toda la zona costera, y oficinas por los grandes proyectos de dimensión económica, que la calle lo que hizo fue volver a exonerar al IRAE a esos promotores, en lo cual hace que en definitiva ayude a que haya más inversión, más oferta, y en definitiva después había que mover la demanda, que es otro capítulo que hablaremos a continuación. Sí, vos contabas que en ese momento, 2019-2020, comenzaste a trabajar mucho con este tema de los extranjeros. ¿Y en qué aspectos es importante para justamente la persona que viene del exterior y quiere radicarse a tener en cuenta? ¿Cómo ves esa vinculación del extranjero con Uruguay desde ese camino, desde el rubro inmobiliario? Bueno, en primer lugar, el extranjero que viene a Uruguay, la sensación que nos da a nosotros cuando conversa es tranquilidad y seguridad en lo que está invirtiendo. Es decir, que eso es muy bueno, primero, antes de llegar a los impuestos. Después lo que ve es que en materia de tributación de la tasa de la renta y las condiciones de venta son normales, es decir, que una tributación comparativamente adecuada a otros países. Y después lo que ve son beneficios fiscales a la situación personal de ese extranjero. Es decir, Uruguay, si uno invierte una propiedad y se queda 60 días, puede conseguir una residencia fiscal. Y en aquellas personas que viven en más de un país o están pensando en mudarse, les sirve en definitiva tener una residencia fiscal en Uruguay, producto de determinados beneficios que tiene Uruguay para esos extranjeros, de toda la vida, de hace mucho tiempo. O sea, esto no es nuevo, sino que lo que se hizo fue ampliarse el tax holiday, que vamos a hablar después bien cómo funciona, y los beneficios que eso trae, no solo para extranjeros Mercosur, sino que ya vemos extranjeros de otros países como Europa, Estados Unidos y demás, que piensan en Uruguay como un país para vivir los años dorados, en definitiva, venir a invertir y desgravarse de unas rentas pasivas del exterior, en definitiva, dividendo intereses que en el largo de su vida pudo invertir, y hoy Uruguay le resulta atractivo por la metodología que tiene de tributar contra esas rentas.
Ajá. Hay varias preguntas que salen de ahí. Por ejemplo, esta persona mira mucho los acuerdos de doble tributación de repente, ¿no? Que Uruguay tiene con otros países. Correcto. Uruguay tiene un amplio abanico de convenios y lo está cada vez incrementando, en el cual aquellos contribuyentes que posiblemente por unos años no puedan salir de su residencia en sus países locales por determinadas reglas de SIC Tax y otros más que existen en países como europeos y no acá en la región, y les cueste salir, eso les sirve como para decir, bueno, Uruguay tiene un convenio con ese país va a reconocer el impuesto pagado en Uruguay por esas inversiones y no va a pagar doble en definitiva en su país. Bien. Es un beneficio en definitiva que ha construido Uruguay a través de todos los convenios para evitar la doble imposición. Sí, ahí mirando también que le conviene más de repente, ¿no? Claro, sin lugar a duda. ¿Qué marco tributario le conviene más? Y otro tema que quería preguntarte, justamente vos hablás de la residencia fiscal y esas condiciones. ¿Hay que hablar de residencia fiscal y legal? ¿Son conceptos distintos? Sí, correcto. En Uruguay la residencia legal va por un camino de trámites y solicitud. Hay varias formas o varias residencias, la permanente, la esporádica, la hoja de residencia, en definitiva que viene un empleado a trabajar por X tiempo. Son diferentes formas de cómo canalizar. Generalmente la mayoría, los que vienen a residir van por la permanente, en el cual los de Mercosur tenían unos beneficios en definitiva especiales de más rapidez al hacerla. Y bueno, generalmente hoy ya le están viendo condiciones de vida, en definitiva dirección y demás, en definitiva, a lo que antes no era tan habitual en Mercosur. ¿Y qué es el tax holiday que hacías mención? El concepto de tax holiday es unas vacaciones de impuestos, pero en definitiva está encapsulado solamente a las rentas pasivas del exterior. En el 2011 Uruguay, cuento un poco la historia corta, sí. En el 2011 Uruguay no grababa los intereses y dividendos que uruguayos tuvieran en el exterior, o sea, que le vivían del exterior. Yo tenía colocación en Estados Unidos, me generaban dividendos, intereses, y hasta el 2011 no se pagaba, eran rentas no comprendidas, obtenidas en el exterior, y no estaba grabado. A partir del 2011, la decisión, en definitiva, del gobierno de turno, fue grabar, en definitiva, dividendo, intereses, rendimientos de colocación en el exterior, y ahí fue el primer problema. ¿Por qué? Porque el objetivo era gravar a uruguayos que colocaran dinero y que les rinda, pero el problema estaba dado en que iba en contra de su política de captación de inversores, en definitiva de los años dorados, que vendrían de Estados Unidos y de Europa a invertir en Uruguay y a quedarse. Claro, porque pasaban a ser residentes. Pasaban a ser residentes y grabados por esas rentas que habían generado en su vida. Claro. Entonces, ahí lo que hizo Uruguay fue darle una opción a esas personas extranjeras que vienen por primera vez o no extranjeras, que se convirtieran en residentes fiscales por primera vez a partir del 1 de julio de 2007, que fue la reforma tributaria, que se convirtieron por primera vez en residentes fiscales, tenían derecho a optar por esas rentas de interés y dividendos de quedarse en el IRR, es decir, no grabarlas. Una exoneración puntual de 5 años más el año que estaban haciendo opción, en definitiva eran 6 años. Ese era un camino, anduvo muy bien, muchos extranjeros vinieron, pero en el momento de la pandemia y una cantidad de decisiones, se pensó que si se ampliaba ese periodo de 6 años a 10 o 11 años, iba a ser mucho mejor, iba a ser atractivo para que mejorara en definitiva esa demanda de inmuebles que se precisaba para decir, bueno, traigo inversores del exterior, les doy la residencia y aparte le armo una norma específica del inmueble y centadía que vamos a hablar. Entonces, en definitiva el combo servía, o sea, uno lo estaba mirando a largo plazo, estaba incentivando el gobierno a los promotores, estaba incentivando la demanda, esto en forma indirecta, a ver qué sucedía, y el efecto fue bueno. Entonces, el tax holiday es una vacación de impuesto encapsulado para esa situación de extranjeros o gente que vuelve al país por primera vez luego del 1 de julio de 2007. En definitiva, esa es un poco la vacuna al problema de conseguir extranjeros y seguir grabando, en definitiva, a aquellos uruguayos que invierten en el exterior y reciben dividendos e intereses
por esas inversiones. Claro, además estamos en un momento donde, a ver, los países no pueden hacer competencia desleal con respecto al tema de tributos porque hay controles internacionales, las famosas listas grises, negras. O sea, Uruguay está muy alineado a eso y tiene que tener un sistema que cumpla con los estándares internacionales, pero a la vez, como vos decías, también tiene que buscar incentivos para la inversión. Sí, correcto. Uruguay trata de cuidar todos esos aspectos. No cabe duda que Uruguay tiene en definitiva posibilidades de, en órbita de gravamen de la renta de la persona física, trabajar en forma distinta a lo que es la renta empresarial, que es donde las multinacionales han sido más, en definitiva, ajustadas a las normativas internacionales para que en definitiva terminen pagando un impuesto mínimo global en cualquier país que tenga sus operaciones. Diferente a la persona física, entonces Uruguay trabajó muy bien el tema de la persona física para conseguir inversiones. Bien. Ricardo, a partir de tu experiencia, ¿se puede afirmar que en los últimos años hubo una ola inmigratoria inmobiliaria? ¿Es un concepto que se puede llegar a manejar? La realidad que sí, la realidad es que los problemas de Argentina hicieron que muchos argentinos decidieran emigrar a la otra orilla por condición de vida, tranquilidad y demás, y por supuesto en un caso aspectos fiscales. Estaba muy complicado la Argentina, en definitiva, cómo pasan de gravarlos a 0,25 sobre el patrimonio a 2,25, es decir, 9 meses más le pedían de tributación. Entonces, en definitiva, la gente opta. Hay un tema de economía, el capital se mueve y ahí se mueven las personas, que es una de las condiciones que tiene el impuesto a la persona física. Precisamente el primer criterio es mirar dónde estoy a nivel mundial. Y bueno, y la mitad y un día es una referencia en decir, bueno, esa persona dónde vive en definitiva. ¿Qué estado tiene sujeción de impuestos totales a gravarlo a esa persona? Ya sea en rentas locales o en rentas, en definitiva, extraterritoriales. Esa línea temporal que vos trazaste al principio, ese 2019 en adelante, es un poco lo que marca ahí este fenómeno, ¿no? Sí, el cambio de signo en Argentina marcaba, en definitiva, este fenómeno. Ya se veía que muchos empresarios y gente que estaba en Argentina no quería ese cambio, y ese cambio venía. Ese cambio era verlo en agosto del 2019, cuando ahí gana las PASO, en definitiva, Fernández. Y bueno, y empieza a visorarse que era inminente ese cambio en la Argentina. Y esto se ha dado después con el tiempo, ha tenido continuidad, ha tenido cambios, pasó la pandemia, por ejemplo, que fue bastante revulsiva en todo sentido. Bueno, yo creo que la pandemia, que inclusive no solo Argentina, sino vieron personas de todas partes del mundo, ahí hay un tema de libertad, había un tema de si me podía mover o no me podía mover, en qué país había una regla, en qué país había otro. Claramente en todos los países había restricciones, pero dentro de las restricciones había restricciones con cierta libertad en algunas cosas y otras eran totalmente casi de reclusión en la casa. Entonces ahí Uruguay creo que ganó porque fue diferente y ahí captó mucha inversión, en definitiva, gente que quería venir a pasar a vivir bien, a ir a Punta del Este, a ir a Rocha, a ir a lugares libres, que pudiera salir, que pudiera caminar y que esos años no los perdiera, en definitiva, de vida. ¿Es muchos argentinos? ¿Es casi del 100%? ¿Hay experiencia de gente de otros países? Hay experiencia de otros países, pero es tan grande la ola argentina que, claro, dejó muy bajo el otro grupo de personas, pero si le ponemos un número puede ser 90-10 en esa época, ¿verdad? Te pongo esta hipótesis, yo soy argentino, vengo, te pregunto, bueno, quiero comprar una vivienda, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primer punto, asesorarse. Primero tiene que ver el mercado inmobiliario, si le sirve un negocio, o sea, ir a una inmobiliaria establecida, en definitiva, informarse bien de las condiciones, cómo funciona. Luego tiene que conseguir asesoramiento legal para comprarla y tributario, en definitiva. ¿Cuáles son las condiciones y las reglas que empiezo a operar? O sea, cómo entro y cómo salgo del mercado, como cualquier mercado que uno va a entrar en cualquier parte del mundo. Y bueno, yo creo que Uruguay es bastante lógico y claro. Primero tiene movilidad de capitales, eso es muy importante. O sea, yo entré dólares y saco dólares. O sea, el tipo de cambio es libre, en definitiva, en Uruguay, intervenciones mínimas hemos tenido. O sea, entonces yo creo que todos esos elementos es bueno en seguridad.
¿Y hay dificultades prácticas? Vamos a la otra parte del mostrador, cosas que por ahí no están tan bien y que podrían mejorar en todo ese proceso. No, yo creo que está bastante bien, bastante aceitado en definitiva, y creo que la pandemia y la evolución del mercado inmobiliario que ha pasado entre el 2019 ahora ha hecho mejorar a las inmobiliarias, mejorar a los profesionales que están operando, mejorar al gobierno, en darse cuenta cuáles son las necesidades en definitiva de ese inversor, darle comodidades. Posiblemente, capaz que lo que no hicimos fue darle una residencia más rápida, Ajá. más fast track, como decíamos nosotros. Si compras una vivienda y ya te doy la residencia, y no tema burocrático de demoro 6, 4, 5 meses en conseguir mi residencia legal y todo eso, que es un elemento que después se levanta, con tiempo se levanta y uno podría estar acá en Uruguay y demás. Pero bueno, hay gente que viene con toda su familia, viene a trabajar, ponen los chicos en el colegio y demás, entonces necesita esa gente una rapidez diferente al inversor que lo quiere conseguir la residencia y está pensando venir a vivir entre 1 o 2 años, capaz. Y para una persona que tiene la decisión de invertir, de comprar y hasta de recibir cuestiones en la cadena que pueden ser más complicadas o no tanto, no sé, por ejemplo, la apertura de una cuenta en un banco o ese tipo de cosas, o garantías, ¿eso es complicado o ha mejorado? Lo primero que sí ha complicado es, no hay posibilidad de eso, o están habiendo ahora mecanismos recién de crédito para el inversor extranjero. Aquel que viene a invertir, el crédito, los bancos, por lo menos privados que manejo, recién ahora están sacando productos que se dieron cuenta de una necesidad. Ajá. Pero el problema es que la ola vino antes. Claro. Entonces se perdieron muchos negocios que si el gobierno hubiera dicho, bueno, vienen tantos extranjeros, vamos a ver las normas para darle préstamos a los extranjeros, que esté atado en definitiva a una hipoteca y a un ingreso por arrendamiento en X tiempo que tienen que cumplir, yo creo que se hubiera logrado mucho más inversión que si se deja el mercado solo regular, en definitiva, e ir lento a esas medidas. Entonces, yo creo que recién ahora están viendo productos para extranjeros, me parece que todavía no son los adecuados, creo que tenemos que mirar más a Estados Unidos, o sea, que una persona va con dinero, hay financiamiento y hay negocio. Entonces, creo que una pata importante que tiene que mirar el gobierno, la Cámara y demás es el trabajo del financiamiento, es importante en la inversión inmobiliaria y en el trabajo en definitiva de todos los que están asociados a la cadena. Creo que ahí hay un debe muy importante. Ahora vos como experto en tema tributario, incluso con el tema antilavado, ¿eso complica, no complica la normativa actual? Porque hay también controles que hay que mantener, por supuesto. Yo creo que con respecto a las normas antilavado están correctas. Yo creo que está bien que tanto escribanos como las inmobiliarias tengan que controlar, y es sano y es bueno, da seguridad. No tenemos que pasarnos para el otro lado, es decir, tenemos que hacer los controles, tenemos que cumplir e informar cuando corresponda. O sea, cumplir la normativa cuando vemos cosas extrañas. Lo que quiere Uruguay es que vengan inversores sanos, en definitiva. No sirve que vengan mucha inversión no sana, porque en definitiva desmejora a largo plazo la calidad del país y el bienestar. Entonces, yo creo que todos queremos lo mismo. Entonces, creo que estamos bien ahí. O sea, no, la normativa antilavado no sería un obstáculo para esto que vos decías de facilitar el acceso al crédito o los productos del sistema financiero. No, porque en cualquier parte del mundo, si tú vas a pedir un crédito y vas a entrar dinero al banco, el banco va a pedirle origen de fondo, es decir, y va a estudiarlo. O sea, ya la banca internacional lo hace y lo hace bien. Y cuando uno va a Estados Unidos hay controles, pero uno no los ve. O sea, son mucho más rápidos, pero existen los controles, sí que te estudian. La demora no está ahí, entonces. No, yo creo que lo que sí podría hacer Uruguay con respecto al lavado es tomar los datos y buscar controles automatizados, en definitiva, y mejores con quién está contratando o quién está depositando y demás. Pero es una inversión que tendrá que ver Uruguay a largo plazo, pero yo creo que estamos bien. Bien. ¿Había montos exigibles en tema de residencia fiscal o cómo se maneja eso? Con respecto a la residencia fiscal, uno tiene muchas condiciones para entrar a ser residente fiscal. La primera, como hablamos, que es objetiva,
es estar más de 183 días en Uruguay. Es decir, y los días, llamémosle fiscales, ¿por qué? Porque no tengo que estar 183 días permanente. Como tengo salidas esporádicas, aquellas que se consideran menos de 30 días, yo estoy en Uruguay, me voy a Argentina 15 días y vuelvo, es como que nunca salí fiscalmente. ¿Tá? Y se controla por entradas y salidas el mismo día. Yo tengo que lograr de enero a diciembre, si quiero la residencia en Uruguay, estar 183 días con estas condiciones que hablamos. Otras condiciones, que ya son subjetivas, hay que demostrarlo, que viva el cónyuge en Uruguay, por ejemplo. El núcleo principal en Uruguay, el cónyuge y sus hijos viven en Uruguay, te dan la residencia. Otro tema es ingresos. El que tenga más ingresos con respecto al mundo, a cada país del mundo, si Uruguay gana en esa comparación Uruguay-Brasil, Uruguay-España, de donde fuera, Uruguay le otorga la residencia fiscal por tener mayores ingresos. Se tiene que dar uno de estos que estoy comentando, se tiene que dar todos. O sea, se da uno y te dan la residencia. Y otros son intereses económicos. Y ahí viene varios literales y viene que le interesa a la Cámara, que sería la inversión inmobiliaria. La primera es una inversión en inmuebles solo. Si uno tiene una inversión importante en inmuebles, que hoy está alrededor de $2.100.000, más o menos, ya ni siquiera tiene que estar un día. Uno tiene un patrimonio importante en inmueble, valor de compra, ya tiene la residencia en Uruguay fiscal siempre. ¿Tá? Esa es seguridad siempre. Después hay otro literal, el C, en este mismo intereses económicos, que fue el introducido en julio de 2020, que ahí son las reglas para adelante que estableció el nuevo presidente, que ahí lo que dijo fue, si tú te compras una propiedad de unos 3.500.000 UI, que son más o menos hoy $520.000, varía por el dólar y la UI. Te compras una o varias propiedades que sumen ese monto y estás 60 días efectivo en Uruguay, en ese periodo de enero a diciembre, te damos la residencia fiscal en Uruguay. Es decir, te reconoce como residente fiscal. Por supuesto que no todas aquellas personas extranjeras que tengan inmueble y estén 60 días, Uruguay las puede calificar sí o sí la residencia fiscal, porque por ejemplo, si yo la pido con este criterio, me la dan, soy extranjero, pero si yo soy extranjero y voy, dice, pero ¿cómo? Si yo tengo un inmueble y 60 días soy residente fiscal, si esa persona demuestra extranjera que tiene residencia fiscal en otro país, no se le aplica estas condiciones. Esta es la solicitud del que pide la residencia. Es un elemento de prueba. Entonces, y ahí viene un poco el gancho al aumento de propiedades con una necesidad de Argentina, de mucha gente irse de la Argentina, y que capaz que no tenía definido irse completamente de Uruguay. Capaz que hay gente que decía, quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a Uruguay y quiero estar en Argentina unos días a visitar a mi familia. Pero yo voy a residir principalmente en Uruguay. Pero tampoco quiero estar 183 días en Uruguay. Entonces también es un elemento para decir, bueno, Uruguay te da la residencia, capaz que esa persona estaba 120, 140 días en el verano, después se iba a Europa a pasar el verano, y después venía a visitar la familia argentina y volvió a Uruguay, y bueno, la casa estaba de este lado del río. Pero bueno, tenía vínculos familiares que hacían que era lógico que iba a ver a su familia, a sus nietos, sus hijos y demás. Entonces, yo creo que esa fue una gran solución, inclusive para gente europea, que también lo ve con muy buenos ojos, que nos están consultando por muchas operaciones, principalmente que le da libertad de vivir en varios países. Hay gente que no pueda creer uno, lo hace, vive, uno empieza a hablar con ellos y no tiene lugar donde vive. Vive en el verano. Vive en el verano. Claro, ellos lo dicen con mucho... Sí, como muy naturalizado. Muy naturalizado, te dicen yo vivo en la costa amalfitana en tal lugar, o en Francia, en tal lugar, en el verano, o Ibiza, y me vengo a Punta del Este 2 meses, y después me voy a Alemania, y después me voy a... O sea, empezás a hablar y en ningún lado cumple esos 183 días, que hablamos y que el mundo lo tiene como una referencia fiscal a la sujeción de impuestos de ese país, en definitiva de cualquier país
que intenta hacer eso de las personas físicas para grabarlo. Para esto no importa si se compra una vivienda para uso o para alquilarla. O sea, No. Puede pasar una persona que haga una inversión importante, pero solo para alquilar. Exactamente, puede ser para vivir o para alquilar. Es decir, no hay acá... Siempre que compre un inmueble, lo va a poder. Es más, un inmueble podría ser un campo, porque habla inmueble, no habla inmueble para vivir o para alquilar. Casa-habitación. No habla casa-habitación. O sea, ahí sería más restrictivo, porque si pongo casa-habitación, en definitiva, tengo que vivir. Es decir, que ahí tiene que ser una sola. Entonces la norma dijo inmuebles. Es decir, que inmuebles es todo lo que conocemos como inmuebles, en definitiva. Puede ser rural. Sí, un local comercial. Local comercial. En definitiva, hay varias opciones. Por eso digo que creo que fue muy bueno establecer así general, que ya lo tenía la norma en el literal A, en esos 2.100.000 más o menos aproximadamente que te digo de inmuebles, ya lo decía general. Lo único que hizo esto fue poner una palabra más 60 días. Y para cerrar, de este derrotero de 2019 en adelante, incluso con reuniones con interesados que tuviste en Punta del Este también, Sí. da la sensación de que justamente esa masa de personas que vino aquí a invertir en inmuebles, ¿se queda, tiende a ser residente o viene para quedarse, o tal vez se busca también tener algo para alquilar y bueno, verlo como un negocio? Yo creo que hay de todo tipo de gente, inclusive en Argentina. Hay gente que cambió, o sea, dijo, no quiero más esto, quiero otra cosa, y decidió. Trajo chicos grandes, medianos, y ya gente que ya estaba con los chicos muy grandes y se quedaron en Argentina y vinieron a vivir y a disfrutar del país. Esa gente existe y es la más importante, yo creo, la que vino a quedarse a Uruguay. Después hay gente que lo que dijo, voy a cambiar mi vida, voy a vivir el tiempo lindo que es Punta del Este, la época linda de primavera y el verano en Uruguay. Me voy a ir a ver a mis hijos que a veces no están en Argentina, están en otros países. Y voy a ir a Argentina a visitar a mis familiares. Es decir, cambio mi forma de vida. Porque hay gente que cuando pasan los 60 y los hijos se van, si no están en la Argentina, el sentido de estar en la Argentina ya es un tema de amigos y de lugar. Porque mucha gente te dice, me voy a ver a mis hijos afuera, y es lo lógico, y lo que haría cualquiera. Entonces, yo creo que todo eso también ayudó a la toma de las decisiones de esas personas. La gente que tiene toda la familia en Argentina, es muy difícil que se radique en Uruguay. Lo puede hacer, pero hay que cortar muchos vínculos y a veces ese costo es alto familiarmente. Entonces, yo creo que fue mucho más fácil para aquella gente que ya no tenía los hijos en la Argentina. Decían, bueno, me da lo mismo vivir en Argentina, en Uruguay o en España. No cae un tema de cercanía, el que es rioplatense y le gusta vivir acá. La cercanía era Uruguay. Y mucha gente eligió Montevideo. O sea, no es que toda la gente eligió Punta del Este. Punta del Este. O sea, hay un porcentaje que 80-20, si uno llama 20 elige Montevideo, 80 elige Punta del Este. Alguno Colonia, un caso aislado, pero bueno, esa fue la realidad que viene pasando hasta ahora. Ricardo Domínguez, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Idea y comunicación, TOT. Producción, entrevistas y locución, Daniel Rodríguez. Producción, diseño y postproducción de sonido, Martín Rodríguez Lista y Quique Martínez Marchese. Cimientos es un podcast de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya.